Los invito a comenzar nuestra reflexión, el introducirnos en esta figura inmensa de este gran sacerdote obispo de nuestras tierras latinoamericanas, con una oración que nuestros hermanos salvadoreños nos han entregado con la imagen de Romero y que está por detrás de la imagen. La rezo y los invito a orarla junto conmigo. Oh Dios, Padre de misericordia, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en él preferentemente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que yo sepa también vivir conforme al Evangelio, al de tu Hijo, y concédeme, por la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero, el favor que te pido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Óscar Arnulfo Romero ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero vamos a hacer como una pequeñísima biografía de la figura de este gran pastor, un video de 6 minutos que voy a acompañar yo con una locución muy breve, en sintonía con el video. Después voy a intentar hacer una relación entre la actualidad de este pastor mártir y su magisterio en relación a la editorialidad de nuestra radio en el mundo, utilizando textos de Romero, vinculándolos al magisterio de nuestro pontífice, de Francisco, y con algunas reflexiones que nacen de todo el camino recorrido por nosotros en estos años de ser familia de Radio María en el mundo. Así que mi presentación va a tener que ver con la figura de Romero, con su magisterio y la actualidad del magisterio de Romero vinculado a nuestra editorialidad en el mundo. Gracias, Miquel. Óscar Arnulfo Romero Galdamés nació en la ciudad de Barrios, San Miguel, el 15 de agosto del año 1917. Era el segundo de los hermanos de una gran familia. Su padre se llamaba Santos Romero y su mamá Guadalupe. Era de una familia muy humilde. Su papá era miembro del correo de telegrafistas y su mamá se ocupaba de las cosas de la casa. Cuando tenía 13 años se vio impactado en la ordenación de un sacerdote vecino a él, en su familia, y decidió al otro año ingresar al seminario como adolescente, al seminario menor. En el año 1937 ingresa al seminario mayor de San José de la Montaña, en San Salvador. 7 meses más tarde es enviado a Roma para proseguir sus estudios de teología y en Roma le toca vivir las penurias y el sufrimiento causado por la Segunda Guerra Mundial. Vemos algunas imágenes de una película muy buena que la recomiendo, donde pinta muy bien la vida de este gran pastor. La primera parroquia donde fue enviado a trabajar fue Anamoros, La Unión, pero poco después fue llamado a San Miguel, donde realizó su labor pastoral durante 20 años.
Fue nombrado obispo en la diócesis de Santiago de María el 15 de octubre de 1974 y tomó posesión el 14 de diciembre de 1974. Las situaciones convulsionadas de El Salvador, como muestran las imágenes, lo puso en diálogo con las autoridades y rápidamente Romero, con denuncia junto a sus sacerdotes, enfrentaron al poder de ese tiempo, que en todo nuestro territorio estaba marcado por la doctrina de seguridad nacional, tal cual lo denuncia el documento de Puebla del año 1979. El contexto en el que se da esto es la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y nuestras tierras, como parte de las tierras también africanas, fuimos carne de cañón del enfrentamiento de los poderosos. Las ideologías de derecha y de izquierda confluyeron de manera despiadada sobre nuestras tierras, y estos son los acontecimientos que sufrimos por esos años. Romero no demoró en tomar posición, tenía muy buen diálogo con el poder, pero rápidamente también lo enfrentó en denuncias proféticas que terminaron por costarle la vida. A pesar de la claridad de su predicación, fue acusado de revolucionario marxista, cosa que es absolutamente desmentida. Hay un diálogo muy fuerte en el año 79 en Puebla, entre Romero y Boctila, Juan Pablo II, que rápidamente se supera por la claridad y por la transparencia y la santidad de estos dos gigantes de la Iglesia. De las calumnias que se tuvieron sobre él pasaron las amenazas terminaron con la muerte de Romero. Él sabía muy bien cuál era el peligro que corría su vida, y a pesar de ello dijo que nunca abandonaría el pueblo, y así lo cumplió. Su vida terminó igual que la de Jesús y la de los profetas. Fue asesinado un 24 de marzo del año 1968. Su lema fue sentir con la Iglesia, es decir, con el pueblo de Dios, tal cual lo muestra esta imagen que estamos contemplando ahora. Como decía el Papa Francisco cuando nos hablaba hace 3 años atrás, que nosotros tengamos sintonía con la Iglesia, ¿no? Bueno, este es un pastor de sintonía con la Iglesia toda, con la Iglesia pueblo de Dios, con la Iglesia en su función jerárquica y en su función también de servicio en el gobierno. Su muerte causó mucho dolor en el pueblo latinoamericano y en el pueblo salvadoreño particularmente. Desde todos los rincones de nuestra amada patria grande, como nos gusta llamar América Latina, llegaron sentimientos de solidaridad con la Iglesia y con el pueblo de El Salvador. Él mismo dijo que si moría quería resucitar en el pueblo de El Salvador. Y el canto que hacíamos recién, sentía yo, hablaba de esto, ¿no? Ojalá el pueblo de El Salvador sienta también que este gran pastor ha resucitado en el corazón de su pueblo con toda su enseñanza. En su entierro del 30 de marzo, alrededor de 100.000 personas participaron. Ahí vimos la imagen recién cuando era acribillado. 100.000 personas que se hicieron presentes en la plaza cívica a pesar de las amenazas y de las coerciones que existían por nuestras tierras para manifestaciones públicas. Hay que pensar que la doctrina de seguridad nacional instalada por los Estados Unidos en nuestras tierras, por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, tenía particularmente influencia en nuestros gobiernos militares y gobiernos de facto que terminaron o intentaron terminar con el proceso democrático en nuestros jóvenes países, y a pesar de eso el pueblo salvadoreño, atraído por la figura de este pastor, se hizo allí presente. Intentaré ahora empezar a compartir con ustedes esto, ¿no? La figura de este profeta mártir y la actualidad de su magisterio para nosotros como obra de María en Radio María.
Quisiera iniciar con un texto del Evangelio, Lucas 4, 18, 20. Tal vez este texto, pudiéramos decir, pinta la figura de este pastor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús enrolló el libro, lo devolvió a su ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. En el año 1979, en una homilía del 9 de septiembre, Romero decía: lamentablemente, queridos hermanos, somos el producto de una educación espiritualista e individualista, donde se nos enseñaba: procura salvar tu alma y no te importen los demás, diciendo al que sufre: paciencia, ya llegará el cielo, aguanta. No puede ser. Eso no es salvar, no es salvación, no es la salvación que trajo Cristo. La salvación que Cristo trae es la salvación de todos, de todas las esclavitudes que oprimen a los hombres. Quisiera, a partir de esta expresión de Romero, vincular su decir con algunas expresiones del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, y también nuestra editorialidad en el mundo. La señal de Radio María para llegar desde su editorial a cumplir con su misión de anunciar a los más débiles el mensaje de liberación del Evangelio, no puede sino prestarse primero a escuchar con atención el acontecer de los que sufren. Hay una expresión del Papa Francisco en la locución que nos daba el año 2015, después de que habla él acerca de la esperanza que tenemos que transmitir, nos invita a sentir con el dolor y el drama que vive nuestra gente y desde ese lugar construir nuestro mensaje editorial. Sintonizar con la Iglesia, sintonizar desde la perspectiva del Papa Francisco, con la Iglesia en aquella categoría que Gaudium et Spes nos regaló tan maravillosamente, sintonizar con la categoría de pueblo de Dios. En esto el Papa ha sido muy atacado, ha sido tratado de populista por algunos sectores de la Iglesia, también aquí en Europa, lo cual está muy lejos de su pensamiento, de su doctrina. Sencillamente afirma y reafirma el concepto centrante de la nueva organización eclesial que el Concilio plantea, que es una organización donde el pueblo de Dios, el pueblo bautizado de Dios, el gran protagonista, y cada uno de nosotros con servicios distintos dentro de ese pueblo de Dios. Sentir con el sufrimiento, sentir con el sentir de la gente, decía el Papa en el 2015. Y Francisco en Evangelii Gaudium agrega: cada cristiano, cada comunidad está llamada a ser instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres. No es una expresión marxista esta, ni populista, es del magisterio, del Papa. Y del Evangelio primero. Lo dice el texto de Lucas 4. De manera que pueden integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone, los pobres, que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor de los pobres y socorrerlos. Y agrega Francisco: basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el pobre es escuchado por el Padre bueno, que quiere sentir su clamor. Dice el texto del libro del Éxodo: he sentido, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos.
He bajado para liberarlo. Ahora pues, ve, yo te envío. Dios envía al profeta, envía al patriarca, después de haber escuchado el sentir de la gente. Dios nos envía a anunciar su buena noticia, en sintonía de su corazón de Padre con el clamor y el dolor de su gente, de la gente de Dios, del pueblo de Dios. Dice, y agrega el Papa Francisco, hacer oídos sordos a ese clamor cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre. Fuera de la voluntad del Padre. O sea, no estar atento, podríamos decir nosotros, en la construcción de nuestra editorialidad, del clamor y del sentir profundo, del dolor hondo que hay en nuestra gente, nos pone lejos de la voluntad del Padre, porque el Padre escucha el clamor de la gente. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. El texto es más amplio, es de Evangelii Gaudium 187, si alguno lo quiere recoger. Cuando nosotros como Radio María, con el pueblo que se nos confía, recorremos los caminos de la oración sencilla, estamos en un hermoso ejercicio pastoral de periferia y en contacto con el clamor de la gente. Porque muchas veces nuestra gente, la única forma que tiene para hacer sentir su clamor es con la plegaria. Y no es menor, ¿eh? No es menor. Y ese es el corazón de nuestra editorialidad. Es necesario acrecentar en el corazón de nuestro ser Radio María en el mundo esta conciencia. Realmente nos pone en salida. Nosotros desde Pablo VI, un poquito antes en realidad, ya aparece la expresión en Medellín, que es un documento de nuestro magisterio latinoamericano, ya en el año 68, donde participó Pablo VI. Después aparece una expresión que después se va a acuñar en nuestro magisterio de nuestro continente, que es la piedad popular, y que Pablo VI, a quien hoy también celebramos, lo va a traer en Evangelii Nuntiandi el número 48. Nosotros somos portadores de esa piedad. Si hay algo que es propio de nuestro ser Radio María en el mundo, es que somos nosotros los que acompañamos la piedad del pueblo, la oración sencilla del pueblo. Que por sencilla no es menos eficaz, ni menos fuerte, ni menos portadora de fuerza de liberación, va a decir el Papa Francisco. Y lo va a citar el teólogo que mejor lo lee, según muchos, que es Scannone, un jesuita que lo formó y lo acompañó en su formación allí en San Miguel. Dice así Scannone en La teología del pueblo, un libro que les recomiendo para entender la mirada teológica del Papa Francisco. Son los más humildes, dice Scannone, quienes son capaces de de preservar mejor la cultura común y sus valores y símbolos religiosos, que de suyo tienden a ser compartidos por todos, pudiendo ser el germen, aún en los no pobres, de una conversión al pobre para lograr su liberación y así la de todos. Una expresión que Francisco insiste mucho. La conversión a Dios supone una conversión al pobre, porque en el pobre está la carne de Jesucristo. La carne de Jesucristo. Es una expresión que Francisco usa mucho, ha utilizado siempre en su magisterio también cuando nos ha regalado la posibilidad de tenerlo en nuestra patria. En la carne de Jesucristo nos corremos del espiritualismo y podemos construir una evangelización que sea capaz de transformar la cultura. Para eso hay que ir al pobre, no como un lugar de conmiseración, sino como un lugar teológico. El pobre como lugar teológico, donde Jesús se revela. Lo que le hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Jesús está en la carne del pobre. Nosotros todos los días estamos en la carne de los pobres. Tenemos que tomar conciencia de esto. Por eso
La oración no ocupa un lugar piadoso solamente en nuestra editorialidad. La oración está en el corazón de nuestra editorialidad. Porque en el corazón de nuestra editorialidad, que es la oración, se escucha el clamor de los pobres. Se siente el dolor de la gente, sus búsquedas, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sus esperanzas, sus alegrías. La oración es el alma de nuestra obra, el alma. Si nosotros oramos con esa conciencia, tenemos una gran posibilidad de ver transformada la vida de la obra, de la radio, en cada lugar donde estamos, al lado de cómo se va transformando la vida de nuestra gente. Y de hecho, de esto somos testigos. La evangelización procura cooperar en la acción liberadora del Espíritu, dice el Papa Francisco. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos imagen y comunión con la gracia, con la comunidad divina, por lo cual no podemos realizar ni salvarnos solos. Acá volvió a aparecer el sentido de estar juntos, ¿no? El sínodo actual de los jóvenes está en un marco donde el Vaticano ahora ha puesto por escrito el marco de la sinodalidad de la Iglesia que quiere Francisco, ¿no? Que no es nuevo, digamos, ¿no? Pero que en la cual él insiste, que es sinodar, es caminar junto con, eso es hacer sínodo, ¿no? Es un pueblo que está en marcha, que camina. Nosotros a ese pueblo lo alentamos, lo sostenemos, le ayudamos a discernir los caminos, lo formamos. Esa es nuestra tarea de todos los días, mayúscula tarea. Cómo leer por dónde va el pueblo, por dónde va la gente, por dónde camina nuestra gente. Y aprender va a decir Francisco en Gaudete Exultate, a discernir. Es el mejor aporte que nosotros podemos hacer a la iglesia y a la sociedad. Discernir, que es distinguir por dónde Dios pasa y por dónde Dios no pasa. Por dónde Dios pasa y por dónde el enemigo busca sacarnos del camino. Es una joya en Gaudete Exultate al final, lo que Francisco dice sobre la lucha espiritual y el discernimiento como el gran instrumento para el combate espiritual. Tomo otro texto de Romero para acelerar nuestros tiempos que están bastante ajustados. Y trato también de vincularlo a Francisco por la cercanía a nuestras tierras y al magisterio universal ahora expresado desde nuestra tierra en el mundo todo. La homilía que tomo ahora es del 9 de septiembre del 79. Decía así Romero, después de hacer, lo primero fue una mención a corrernos de un espiritualismo en nuestros modos de estar en el corazón del mundo, corrernos de espiritualismo, individualismo, ir a la y después he retomado en el primer punto cómo esto supone ir a la carne de Jesús, la carne de Jesús en los pobres, y nosotros todos los días desde nuestra oración escuchar el clamor de nuestra gente, leer e intentar construir desde la oración como corazón de nuestro proyecto, construir en discernimiento un producto de evangelización que cuente con una mirada real de lo que la gente está viviendo y en discernimiento proponer una programación que sea con encarnadura, que tenga capacidad de transformar. En un ratito vamos a compartir un video que le voy a pedir a Miquela que me ayude a ponerlo en línea. Pero antes, esto. Espérate por aquí, yo te digo cuánto. Antes el texto de Romero, que es la segunda parte de mi reflexión. La promoción, va a decir Romero, que Cristo quiere hacer del hombre es de todo el hombre en su dinamismo trascendente. Es una expresión bien lúcida, ¿no? Es de todo el hombre en su dinamismo trascendente, es decir, en su sentido de vida. En su dimensión histórica, es decir, no ausente de lo de todos los días. En su dimensión espiritual, en su dimensión corporal. Es todo el hombre al que hay que salvar. El hombre en su relación social. El hombre
que no se considere a unos más hombres que otros, igualados, digamos, ¿no? Sino todos hermanos y con preferencia a los más débiles y necesitados. Este es el hombre integral que la Iglesia quiere salvar. Es una bellísima expresión, bellísima expresión. Volvemos sobre la integralidad de nuestro mensaje. Difícil misión, va a decir Romero. La van a catalogar muchas veces como subversiva propuesta. Él sabe que está siendo acusado de marxista. Subversiva y comunista propuesta. Estamos en un contexto de confrontación en la Guerra Fría entre los poderosos, y vuelvo a repetir, nosotros puestos en el medio, como tierra latinoamericana. Voy sobre el texto que propongo para la reflexión. La escucha atenta del clamor del pobre la hacemos desde un espíritu de fe, no la hacemos de una mirada sociológica, no la hacemos desde lo que recuperó ya Aparecida y lo repropone Francisco en Evangelii Gaudium, de este triple dinamismo, ver, juzgar y actuar, ¿no? Ver, juzgar y actuar, que es la manera que tenemos para leer lo que está aconteciendo. Ver, contemplar desde la oración, juzgar, un juicio de discernimiento en el espíritu, y accionar, es decir, comprometernos, ser sal de la tierra. Nosotros humildemente podemos decir, yo lo recojo en mi Radio María, que mientras tenemos este gran desafío y sentimos el deseo de hacer de nuestra radio un gran instrumento de transformación, la gente nos dice, lo que más amo es la oración del rosario y más la coronilla de la Virgen. Claro, para a lo mejor gente muy formada como nosotros, racionalmente bien formada y a veces en el corazón no tan bien formado, puede resultar esto a veces un poquito como exagerado y demasiado sencillo. Sin embargo, aquí está el germen real de transformación con el que Dios nos invita a caminar. Y particularmente tenemos que prestar atención, como hemos visto y hemos dicho muchas veces, al testimonio de una viejita de 80 años que después de una catequesis en la que uno se preparó largamente, tira una frase que dice, ¿y yo qué hice? ¿Qué hablé después de lo que esta mujer dijo con la calidad, la altura, la hondura, la profundidad y el testimonio con que dice lo que dice? Los pobres nos muestran un camino. En esto de proponer, hacer una programación que tenga en el alma esto y después abierta en su propuesta a todo lo que vertebra, desde este hecho vertebral, a todo lo que hace a nuestra programación, en análisis político, en los análisis culturales, en las propuestas de evangelización, en el traer la vida fresca, primaveral de la Iglesia en todas sus expresiones de nuevos movimientos, asociaciones, en la posibilidad de tener una mirada profética sobre acontecimientos dentro de la Iglesia y en el mundo. Eso lo ofrece nuestra programación a partir del defender, desarrollar, acrecentar y acompañar sinodalmente el camino de un pueblo sencillo que ora y clama al cielo. Y la gente, nuestra gente, ve muy claramente que nosotros no corremos riesgos entre rezar y al mismo tiempo tener una programación integrada, con perspectivas distintas. No es conflictivo en Radio María orar y hablar profundo de política. No es conflictivo en Radio María rezar hondamente y al mismo tiempo tener una mirada auténticamente profética hacia adentro de la Iglesia y también en el corazón del mundo. Para anunciar y también para denunciar. No es una radio pietista la nuestra, es una radio con mucha piedad, con la piedad de la gente y con capacidad de armar una programación desde ese lugar del clamor de la gente, bien integrada e integradora. Quisiera terminar con una expresión que nos regalara el Papa Francisco, que nosotros la hicimos para todos. Cumplíamos 20 años como Radio María en Argentina por la cercanía
que Él tiene con nosotros. Le pedimos en una visita a Santa Marta que nos diera la posibilidad de un mensaje para la radio, y hay una expresión en ese saludo que yo creo que es para todos nosotros, ¿no? Y para los medios de comunicación en particular, por este input que nosotros tenemos que darle a la tarea que hacemos con la fuerza de transformación que tiene la palabra. Y el Papa advierte sobre un riesgo que nuestra radio tiene, que es el nominalismo, que él lo dice también en Evangelii Gaudium. El nominalismo es pensar que por decir las cosas acontecen, que por nombrarlas ocurren. Hay una forma de decir las cosas, como lo tiene la palabra de Dios, que lo que se dice lo hace y lo transforma. Nosotros no estamos para decir cosas, sino para decirlas de un lugar que sean capaces de transformar la realidad. Yo con esto cierro y agradezco la posibilidad a la organización de permitirme acercar el magisterio de este gran hombre, muy sencillamente vincularlo en parte a lo que el Papa Francisco, como hermano suyo en el episcopado, y hoy celebrando con mucho gozo el acontecimiento de la canonización de Romero, e intentar vincularlo a nuestra tarea editorial, en su alma, la oración, para renovarnos desde ese lugar con una perspectiva de sintonía con la Iglesia llamada Pueblo de Dios, y al mismo tiempo de esa forma buscar caminos de liberación. Y al mismo tiempo cerramos con esta expresión del Papa Francisco como una advertencia a nosotros como medio de comunicación, pero al mismo tiempo como un empuje para que nos animemos a hacer lo que hacemos con parresía, como le gusta decir a él, ¿no? Que es con audacia, con libertad, con fuerza y con el deseo de hacer bien las cosas para la gloria de Dios. Compartimos el video del Papa Francisco. El peligro más serio ahí es el caer en un nominalismo existencial, creer que lo que uno dice es lo que es. O sea, se dice y no se hace. Es la condena de Jesús a los fariseos. Ellos dicen y no hacen, así decía el Señor. Uno puede decir muchas cosas, pero que no provoquen el hacer. Cuando un comunicador dice y no provoca en quien escucha el hacer, está predicando de una manera nominalista. No siembra, habla. Y los medios de comunicación son para sembrar, no solo los católicos, todos, para sembrar la verdad, la bondad y la belleza. Y cuando un medio no siembra la verdad, siembra la media verdad, desinforma, porque dice un pedacito, pero no dice toda la verdad. Entonces es una manera de desinformar y hacer mucho daño. Cuando un medio de comunicación no siembra la bondad, destruye, calumnia, difama, ¿no? Y no deja crecer la buena semilla, ¿no? Y cuando un medio de comunicación no siembra la belleza, hace que la comunicación tenga que recurrir a la grosería, a lo grotesco, para hacerse sentir. El peligro más serio ahí. Hasta ahí llegó. Muchas gracias.